Buenos días, Iglesia Gracia, qué bendición poder estar conectados esta mañana. Gracias al Señor que nos permite estar unidos en el Espíritu, aunque no estamos en el mismo lugar. Así es que lo vamos a invitar a que esta mañana se una con nosotros a exaltar a Jesús, a darle adoración, a darle exaltación al único que merece toda la gloria. Vamos a adorar al Señor esta mañana, primero por lo que Él es, porque Él es Dios, y después por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por toda su bondad, por todos los bienes que hemos recibido de parte del Señor. El salmista decía en el Salmo 4, versículo 5: muchas son, Señor mi Dios, las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerar tus bondades en favor nuestro. Si quisiera anunciarlas y proclamarlas, serían más de lo que puedo contar. Así es que esta mañana lo voy a invitar a que juntos celebremos las grandes cosas que el Señor está haciendo. Aún en estas circunstancias que estamos viviendo difíciles, el Señor está obrando. El Señor no ha detenido su mano de poder. Así es que esta mañana lo invito a que se una con nosotros a celebrar las grandes cosas que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Vamos a cantarlo esta mañana. Grandes cosas ha hecho el Señor. Soñar, hoy podemos reír. Él llenó nuestra boca de alabanza. Las naciones dirán: ¿quién es como su Dios? Él llenó nuestras vidas de gozo y danza. Ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Pueblos sabrán, Cristo es el Señor. Paz y la vida. Hoy podemos cantar, con regocijo gritar. Él nos dio una canción de refugio y danza. Cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Hoy nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Iré plantando con regocijo, iré sembrando semillas de amor. Iré cantando de tu belleza, grandeza eterna en Cristo Jesús. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Hoy nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Nos alegramos en ti, Jesús. Tú eres la fuente de nuestro gozo y de nuestra alegría.
Te bendecimos, Jesús, te glorificamos, aleluya. Te damos gloria, te damos gloria, te damos gloria. Gracias, Jesús, gracias. Dice el apóstol Pablo escribiéndole a los romanos en el capítulo 8 que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, ni la angustia, ni la tribulación, ni el hambre, ni la persecución, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así es que te voy a invitar a que lo cantes con nosotros esta mañana y declares que en Él somos más que vencedores y que nada nos puede separar del amor de Dios, ni siquiera el coronavirus, amén. Así es que únete a nosotros esta mañana, vamos a declarar que nada nos puede separar del amor de Dios. Separa del amor de Cristo, quien nos aleja del amor de nuestro. Escucha esto: ni tribulación, ni angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrán separar de su amor. Quien nos separa del amor de Cristo, y quien nos aleja del amor de nuestro Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. cántalo con nosotros. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte, ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Nos separa del amor de Cristo, y quien nos aleja del amor de nuestro Dios. Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. más que ganadores. Ni la vida ni la muerte, nada podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Gracias, Jesús, por ese amor inquebrantable. Gracias porque nada nos puede separar de tu amor, Dios. Gracias, Señor, porque a través de Cristo, Señor, podemos estar unidos a ti. Y no solo en esta vida, sino en la eternidad, Señor. Gracias, te glorificamos, Padre. Por eso queremos adorarte siempre, no importa las circunstancias. Queremos adorarte siempre, Jesús. Cuando las cosas van bien,
pero también cuando las cosas están mal, Señor, queremos adorarte todo el tiempo. Que nuestro ser, Señor, te adore todo el tiempo, Dios mío. Que todo lo que soy alabe al Señor, su nombre santo es, de su grande amor cantaré, su nombre sale el sol, es un nuevo amanecer. Cantaré a ti otra vez, sea lo que venga, confiaré en ti. Alabaré hasta el anochecer. Todo lo que soy, alabe al Señor, su nombre santo es, de su grande amor cantaré, su nombre tiene fin y tú eres para siempre. Mi bondad es tu corazón, por todo lo que has hecho, yo sigo cantando. Y es mi razón es para todo lo que soy, alabe al Señor, su nombre santo es su grande amor, cantaré, su nombre alabaré. Y en ese día cuando ya no tenga fuerzas y llegue el tiempo de partir de aquí, mi alma cantará de tu amor sin final. Por 10,000 años y en la eternidad. Todo lo que soy, alabe al Señor, su nombre santo es, de su grande amor cantaré, su nombre alabaré, su nombre alabaré. Sí, Jesús, te alabamos, te glorificamos, Señor. Padre, reafirmamos hoy el compromiso, Señor, de adorarte siempre, de que no importan las circunstancias, de que no importan los problemas, Señor, vamos a adorar siempre. Te bendecimos esta mañana, te damos gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Recibe la gloria. Recibe la gloria en el nombre de Jesús. Buenos días. ¿Cómo están en ese maravilloso día que el Señor nos ha regalado? Mi nombre es Orlando Torres y es un placer, es un honor poderles traer la palabra de Dios este domingo por la mañana. Pero antes de ir a la palabra de Dios, acompáñenme a orar. Padre, Señor,
Te damos gracias, Señor mío, que podemos aún reunirnos, aunque sea en una forma virtual, Señor, a glorificarte, a honrarte, a darte gracias, Señor mío. Y al mismo tiempo abrir tu escritura, Señor, y buscar de ti, aprender más de ti, Señor mío. Pero al mismo tiempo, Señor, sabemos que somos débiles, Señor mío. Necesitamos de ti. Te pedimos que tú, a través de tu Espíritu Santo, Señor, abras nuestros corazones, abras nuestro entendimiento para comprender lo grandioso que eres, Señor mío. Oh, Señor, ayúdame a mí también, Señor. ¿Quién soy yo para abrir tu palabra y proclamar tu nombre? Absolutamente nadie, Señor. Pero sé que por la obra de Cristo en la cruz, todo eso se hace posible, Señor. Ayúdame, Señor, ayúdame. Perfecciónate en mi debilidad, Señor. Gracias, Señor mío. En ti confiamos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hasta el día de hoy, hay más de 2.2 millones de casos registrados de personas infectadas con el coronavirus o con el COVID-19, como también se conoce. De esos 2.2 millones han muerto más de 150,000 personas. Puede oírse como un simple número, pero esas 150,000 personas eran el padre o la madre, el hermano o hermana, o el hijo o la hija de alguien que sigue lamentando su muerte. Realmente, el COVID-19 ha sido un gran problema para todos. No tan solo médicamente, sino que ha afectado la vida diaria de todos. El COVID-19 es un gran problema. Los restaurantes, gimnasios y tiendas no esenciales han tenido que cerrar para observar el distanciamiento social, lo cual ha causado un gran número de desempleos. Tan solo en las últimas 4 semanas se han registrado más de 22 millones de personas para los beneficios temporales de desempleo. El COVID-19 es un gran problema. Al igual, por el coronavirus, la bolsa de valores ha bajado más de 30%. ¡Qué gran problema es el coronavirus! Ahora los expertos financieros predicen que los estragos del COVID-19 nos llevarán a una recesión financiera. ¡Qué gran problema es el COVID-19! Realmente el coronavirus está causando problemas en todas las áreas. El coronavirus es un problema mundial, el problema principal que todos estamos enfrentando. Pero, ¿en realidad es el problema principal? ¿En realidad es el problema principal de toda la humanidad? Bueno, la realidad es que el problema principal de toda la humanidad no es el coronavirus. El problema principal no son los estragos que enfrentamos con el coronavirus. El problema principal de la humanidad es el pecado. El problema principal de la humanidad es el pecado. Ahora, no sé qué problema estés enfrentando con la pandemia del coronavirus o con cualquier otro problema, sea familiar, financiero o matrimonial. Pero sí te puedo decir que ese no es tu más grande problema. El problema más grande es tu pecado. Tu pecado. El COVID-19 tiene una mortalidad del 2 al 4%. Y miren lo que ha hecho al mundo. Ahora la Biblia, la palabra de Dios, nos dice que el pecado tiene una mortalidad del 100%. Pero no tan solo eso.
También nos dice que el pecado nos ha enemistado con Dios. Por esta razón es el problema número 1 de todos en el mundo. El pecado es el problema más grande de la humanidad. Y esto te incluye a ti y me incluye a mí. El pecado nos ha enemistado con Dios. El pecado nos ha enemistado con Dios. Y esto es algo terrible. Es terrible. Porque no, como nos dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Dios es enemigo de todo pecador. Dios es el enemigo eterno de todo pecador. Solo escuchen lo que dice el Antiguo Testamento sobre esto. En el Salmo 7, verso 11, dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Ahora en Ezequiel, capítulo 8, verso 18, miramos donde dice, por eso voy a actuar con furor, no les tendré piedad ni compasión. Por más que me imploren gritos, no los escucharé. Y qué tan fuertes son las palabras de Isaías, capítulo 63, versos 3 y 4. Aquí se da la imagen de un vinetero pisando uvas en un lagar, reventándolas para sacar el jugo rojo de las uvas. Observen lo que dice. He pisado el lagar yo solo. Ninguno de los pueblos estuvo conmigo. Los he pisoteado en mi enojo. Los he aplastado en mi ira. Su sangre salpicó mis vestidos y me manchó toda la ropa. Ya tengo planeado el día de la venganza. Dios mismo pisotea a sus enemigos, apresando la sangre de sus víctimas, manchando sus vestidos. ¡Qué terrible! Y más adelante, en Isaías 66, versos 15 al 16, dice, porque he aquí, el Señor vendrá en fuego y sus carros como torbellino, para descargar su furor, su ira y su reprensión con llamas de fuego. Porque el Señor juzgará con fuego y con espada a toda carne, y serán muchos los muertos del Señor. El pecado es algo terrible. Nos ha apartado de Dios y nos ha enemistado con Él. Con justa razón, dijo nuestro Señor Jesucristo. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y es a Dios al que debemos de temer. Él es el único que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Nadie se escapará del juicio ante Dios, porque bien se ha dicho claramente, y si así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, y todos seremos declarados culpables en ese juicio. Bien lo ha dicho Pablo, donde dice en Romanos, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Y por qué? ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Pareciera como que los quiero
como que los quiero asustar, como que estoy sembrando el temor. Algunos pudieran decir, ya poco nos falta con el coronavirus, que no podemos ni salir a la esquina. ¿Para qué nos estás diciendo esto? Les digo esto. Primeramente, porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y al igual miramos en el Salmo 115, verso 3. Él bendecirá a los que temen al Señor, tanto a pequeños como a grandes. El principio a la sabiduría es el temor a Dios. Y Él bendice a los que le temen. El temor de Dios, no al coronavirus, te traerá sabiduría y bendición. Ahora, debo explicarles que cuando la Biblia habla del temor de Dios, se refiere a un respeto, admiración y sumisión hacia Dios y su voluntad. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿entienden que su problema número uno, su problema más grande, su problema que sobrepasa todo otro, es el pecado? Tu pecado que te ha enemistado contra Dios. Hasta no comprender esto, no llegarás a entender lo maravilloso y lo hermoso de los sufrimientos de Cristo. Hasta que no llegues a esta comprensión, no entenderemos por qué es que Jesús murió. Y esto es el centro del mensaje del Evangelio. El hombre está enemistado con Dios y necesita reconciliarse con Dios. Reconciliación que solo es posible por medio de Jesús. Y con esto en mente, vayamos a nuestro texto de hoy. Vayamos a Primera de Pedro capítulo 3. Aquí Pedro nos da buenas noticias. Nos da las mejores noticias. En unos cuantos versículos resume de manera maravillosa el mensaje del Evangelio. De principio a fin. Nos dice cómo podemos solucionar el problema del pecado. Les invito que me acompañen a Primera de Pedro, capítulo 3, versos 18 al 21. Ahora, en toda esa sección de la carta, el apóstol Pedro ha venido hablando acerca del sufrimiento de los creyentes, del sufrimiento que los creyentes deben experimentar en este mundo caído y cómo se supone que nosotros debemos de reaccionar ante este sufrimiento, ante estas persecuciones, allí circunstancias aflictivas, de tal manera que podamos dar honra y dar gloria a nuestro Dios. Y ahora en el verso 18 nos va a dar una ilustración. Ahora, con el contexto en mente, vayamos a Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18, donde dice, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. El mundo no ha presenciado una injusticia tan atroz como los sufrimientos y muerte del Hijo de Dios. Y no hay mejor ilustración que Jesucristo para mostrar que Dios usa el sufrimiento de los suyos para hacer mucho bien. Al igual que un cristiano demuestra su madurez espiritual cuando sufre y acepta el sufrimiento como lo hizo Cristo. Pero, ningún otro evento en la historia ha traído tanto beneficio
y paradójicamente, a través de un sufrimiento inmerecido que Dios, por medio de que Dios provee salvación a los hombres, a hombres que no lo merecían, Jesús, a través de sus sufrimientos, reconcilió al hombre a Dios, muriendo la muerte que el hombre merecía. Jesús abrió las puertas del cielo con sus sufrimientos. Y es este sufrimiento del Señor Jesús que vamos a considerar en nuestro estudio de hoy. Vamos a ver 3 aspectos de su sufrimiento. Vamos a tener 3 encabezados en nuestro estudio de hoy. Primer encabezado, la razón de los sufrimientos del Señor. Segundo encabezado, la eficacia de los sufrimientos del Señor. Y el tercer encabezado, el propósito de los sufrimientos del Señor. Sin más demora, vayamos a nuestro primer encabezado. Punto número 1. La razón de los sufrimientos del Señor. La razón. Verso 18 nos dice, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos ustedes a Dios. La razón de los sufrimientos del Señor son los pecados. Por los pecados sufrió Cristo. Pero antes de ir más adelante, quiero que tomen atención que Pedro nombra al Señor Jesús como a Cristo. Dice Cristo, el cual es un título, no un nombre. El apóstol Pedro dice, porque Cristo murió. Y al decir Cristo, tiene un propósito muy grande. Les explico. Cristo, que es una palabra griega, y Mesías, cual es una palabra hebrea, tienen el mismo significado. Y al traducir estas palabras al español, nos damos cuenta que quieren decir ungido. Cristo, Mesías y ungido es la misma palabra, solo en diferentes idiomas. Pero hay algo. Para un judío, esto tenía un significado mucho más grande de lo que nosotros comprendemos. En el Antiguo Testamento, los reyes, los profetas y los sacerdotes eran ungidos con aceite, lo cual simbolizaba una consagración al servicio de Dios. Ahora, los profetas anunciaron la venida de uno que iba a ser llamado el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios, porque él habría de conjugarse en los 3 oficios: rey, profeta y sacerdote. Y al Pedro darle el título a Jesús de Cristo, lo está designando como el ungido de Dios, el cual será rey, profeta y sacerdote, en el cual serían benditas todas las naciones. Y este Cristo también estaba designado para sufrir y morir y para dar vida. Y esta fue la razón, la única razón por el oficio mesiánico: para morir por los pecados, para pagar por la deuda del hombre con Dios. Como dice Pedro en el verso 18, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos. Jesús, el justo, tenía que morir por los injustos. Pero, ¿cómo está eso? ¿El justo por los injustos? Les explico. En Primera de Pedro, capítulo 2, en el verso 22, nos dice que Cristo no cometió ningún pecado. Observen lo que dice.
Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Al igual, en Hebreos capítulo 4, verso 15, se dice de Jesús: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compararse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Jesús nunca cometió pecado. Jesús es completamente justo. Sin embargo, Él, que fue sin pecado, murió por los pecados. Lo voy a volver a decir. El sin pecado murió por los pecados. El justo por los injustos. Lo cual nos lleva a entender que la muerte de Cristo, la muerte de Jesús fue vicaria. La muerte de Jesús fue vicaria. Él no tenía pecado, sin embargo, murió por los pecados. Vicario se refiere a una persona que sustituye a otra en los determinados asuntos. Y Jesús nos sustituyó en la muerte. Él fue nuestro sustituto al tomar la ira de Dios por nuestros pecados, por tus pecados, por mis pecados. Jesús, el justo, sin pecado, pero sin embargo, pagó por los pecados de otro. Les quiero mostrar algo. Acompáñenme a Isaías 53. Aquí vamos a ver una profecía que se declaró 700 años antes del nacimiento de Jesús. Y miren lo que dice. Dice en Isaías 53, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Ahora les pregunto, ¿cuál es el énfasis de esta profecía? El énfasis es nuestra rebelión, nuestras iniquidades, nuestros pecados, los cuales cayeron en otro. Y ese otro es Jesús el Cristo. La justicia santa de Dios exige que el pecado sea castigado. Si Dios no castigara el pecado, dejaría de ser justo y dejaría de ser Dios. Pero en su gran amor, Él habría de proveer un sustituto que asumiera el castigo que su pueblo merecía. Un sustituto, pero no podía ser cualquier sustituto, sino un sustituto con un valor infinito. Un sustituto con un valor infinito, porque tal es el agravio con Dios. En nuestra humanidad no comprendemos qué tan grande es la ofensa a Dios cuando pecamos. Pecamos contra el Creador, contra el Todopoderoso, contra el que sostiene el mundo, contra el Rey de Reyes. Les voy a dar una ilustración. ¿Qué tan grave sería si voy yo por la calle y le doy una patada a un gato callejero? Sí, es grave, pero muchos lo pasarían por alto. Ahora, si voy por la calle y le doy una patada a una persona, ahora sí estoy en problemas. Ahora,
un nivel más allá. ¿Qué tan grave sería si yo le doy una patada al presidente de los Estados Unidos? Gravísimo, sería terrible. Lo más seguro es que vaya a la cárcel por años. Ahora, ¿qué tan grave sería si peco contra Dios, contra el Creador, contra el Dios Todopoderoso? Sería un agravio infinito. Por esta razón, el sustituto tiene que tener un valor infinito para poder pagar por el tan gran agravio de nuestro pecado. No había otra manera. Solo Dios mismo tiene el valor infinito para salvarnos. Y Jesús es ese sustituto. Él es Emmanuel. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Recuerden lo que le dijo el ángel a José. El ángel del Señor, lo que el ángel del Señor le dijo a José de su mujer María, donde le dice, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Solo Dios mismo nos podía salvar. Solo Jesús podía salvarnos. Pablo describe todo esto de una manera maravillosa en 2 de Corintios capítulo 5 verso 21, donde dice, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Cristo, el único justo, murió para que los injustos pudieran ser perdonados. Esta es la razón de los sufrimientos de Cristo. Tú fuiste esa razón. Lo cual nos lleva a nuestro segundo encabezado. Y solo vamos a mirar un resumen por cuestión de tiempo. Así que, punto número 2. La eficacia de los sufrimientos del Señor. La eficacia. Volvamos a nuestro texto. 1 Pedro, capítulo 3, verso 18. Donde dice, porque Cristo murió por los pecadores una vez por todas. Cristo murió una vez por todas. La muerte de Cristo es tan eficaz que murió una sola vez por todas. No es necesario repetir este sacrificio. Cristo es suficiente. Cristo ya ha hecho todo. Es la expiación de Jesucristo. Él elimina por completo el pecado y quedamos absueltos de cualquier castigo por la obra de Cristo en la cruz. La ira de Dios ya fue derramada en Jesús. Todos aquellos que están en Cristo Jesús no tienen por qué temer el juicio de Dios. Cristo murió una vez por todas. En el libro de Hebreos, esto queda muy claro. Los hebreos estaban acostumbrados a año tras año, una y otra vez, ofrecer sus sacrificios por el perdón de sus pecados. Pero Cristo murió por los pecados una vez por todas. Observen lo que dice Hebreos 7. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote. ¿Quién es ese sacerdote? Cristo. Y miren lo que dice. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, cuando se ofreció a sí mismo.
Y en Hebreos 10 nos dice, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús, ofrecido de una vez para siempre. Cristo murió una vez por todas. Miren lo que dice Hebreos 1:3. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Y Él, el que sostiene todas las cosas por su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó. Cuando uno se sienta, ¿qué significa eso? Que ha terminado. Por eso dice aquí, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Ahora quiero ir a Hebreos 9, verso 24, donde dice, en efecto, Cristo no entró a un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino que en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en un favor nuestro, ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, al fin de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. ¡Qué maravillosa ilustración! La muerte de Cristo fue eficaz, murió por los pecadores una vez por todas. Fue tan eficaz que resucitó al tercer día, validando la eficiencia de su sacrificio. Pero no solo eso, sino que en Cristo, un cristiano tiene todo para presentarse libremente ante el trono de Dios. Lo cual nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. Punto número 3. El propósito de los sufrimientos del Señor. Nuestro texto de hoy es muy claro al decirnos el propósito. Observen, vuelvan a oír, verso 18. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. El propósito de los sufrimientos del Señor es llevarlos a ustedes a Dios. Llevarlos a ustedes a Dios. La palabra llevarlos en el idioma original alude al acercamiento de dos personas que están distantes de sí mismo. Y precisamente fue lo que hizo Jesús. Antes estábamos enemistados con Dios y nos esperaba la condenación eterna. Pero por Cristo, esto queda resuelto. Él nos ha llevado a Dios. Pero el propósito de nuestra salvación no solo es salvarnos para ir al cielo. No. Es algo mucho, pero mucho más grande. Escuchen esto. El gran propósito de nuestra salvación, que por cierto, viene solo por Cristo, es que nosotros podamos tener comunión. Que podamos tener comunión con Dios aquí y ahora. Que tengamos comunión aquí y ahora. Dios busca que tengamos una relación personal con Él. Y ha provisto los medios para que eso sea posible. A Cristo Jesús, nuestro Salvador. Realmente, qué maravilloso es esto. Realmente me quedo asombrado con las maravillas de nuestro Dios. Nuestro más grande problema es el pecado,
que nos ha enemistado con Dios. Pero Dios nos ama tanto, que ha provisto un Salvador, un sustituto, un vicario para que pague por nuestros pecados. Pero no solo eso, sino que ahora, aquí y ahora, pueden tener una comunión con el Dios viviente. Estoy seguro que esto llena de gozo a cualquiera. Y los sufrimientos y los problemas, hasta el coronavirus, se hace más soportable porque el Dios Todopoderoso está a tu lado. Y te pregunto, ¿has solucionado tu problema más grande? ¿Has solucionado tu enemistad con Dios? Si no lo has hecho, hoy es el día. Ve a Jesús en arrepentimiento y fe. La Escritura dice, pero todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Y tú has recibido a Cristo. Y a lo mejor te preguntas, ¿y qué es esto de recibir a Cristo? Bueno, es comprender que eres pecador y que ocupas Salvador. Y comprender que ese Salvador es Cristo y solo Cristo. Y confiar plenamente en la obra de Cristo en la cruz para tu salvación. ¿Has recibido a Cristo? Si no lo has hecho, ve a Cristo en arrepentimiento y fe. Ahora, si tú eres creyente, te puedo decir que no estamos absueltos de problemas y sufrimientos. Van a venir y lo vendrán, pero tendremos el gran gozo que Cristo ha solucionado nuestro más grande problema. Y por lo tanto, también podemos tener comunión con Él. Y los problemas y las aflicciones que estás pasando son más soportables porque sabes que el Dios Todopoderoso está a tu lado. Oremos. Padre, qué maravilloso es abrir tu Escritura, Señor, y mirar que nosotros somos pecadores, Señor, que te hemos volteado la espalda, que estamos enemistados contigo, Señor. Pero que tú en tu gran amor has provisto un vicario, un sustituto, a Cristo Jesús, el cual siendo Dios vino a este mundo, vivió esa vida perfecta que nosotros no podemos vivir. Sin embargo, Él murió en la cruz, tomando la ira de Dios por nuestros pecados, muriendo la muerte que nosotros merecíamos. Y al tercer día, Él resucitó para nuestra justificación, demostrando la eficacia de su obra en la cruz, para que ahora todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh, qué maravilloso es eso, Señor mío. Pero, oh, Señor, sé que hay muchos que escuchan este día, que no han hecho ese paso de fe. Y, Señor, te pido que te muevas en ellos. Y si tú eres esa persona en este día, ven a Cristo. Ven a Cristo. Si no sabes cómo hacerlo, tan solo haz una oración al Señor. Una oración parecida a esta. Señor, entiendo que soy pecador y que ocupo Salvador y sé que Cristo Jesús murió por mí. Oh Señor mío, ayúdame en mi incredulidad. Te recuerdo que no es la oración cual te salva, sino es la sinceridad de tu corazón. Busca del Señor. Que Dios los bendiga.